Bienvenido a Problemas Normales y Anormales en las primeras etapas de una startup. Esta plática será impartida por Ariel Arrieta, cofundador y managing partner en NXTP Ventures, un fondo de inversión en tecnología con más de 250 inversiones en Latinoamérica. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad en discord.latamstartup.club. Bienvenidos. Comenzamos, Ariel. Muchas gracias. Ya pasamos un poco rápido quiénes somos y qué es lo que hacemos, pero básicamente la idea es contarles un modelo que escribí hace unos años en un libro que se llama Aprender a Emprender, donde también muestro cuáles son esas etapas por las que pasan los startups y tratar de entender cuáles son los problemas normales y los problemas más anormales para prestar atención a ellos. La idea de este modelo es que sea una especie de juego de la oca o etapas en las cuales un startup va pasando en el ciclo de vida, donde arranca con un compromiso entre los fundadores, cuando la idea está solamente en la cabeza de los fundadores. Después entender que la siguiente etapa es cuando dejamos los trabajos anteriores y nos dedicamos full time a arrancar ese startup. La siguiente etapa es el empuje, donde las cosas empiezan a funcionar bien, pasar a la identidad, que es cuando decimos quién queremos ser cuando seamos grandes y qué tipo de compañía queremos lograr. La plenitud, que es cuando todo empieza a funcionar como realmente queremos y se logra hacer una especie de ideal de crecimiento, donde las cosas funcionan de manera afinada. Y ese sería como el pico de las compañías. En estos modelos no es que uno tenga un tiempo específico en los cuales puede estar en esa etapa, sino que especialmente en la plenitud es una etapa que puede durar muchos años. Y después, cuando la empresa se empieza a corporatizar, viene etapas como el confort y la vanidad, donde la empresa ya no funciona como debería. Y estas son las empresas que después terminan adquiriendo otras compañías como para ganar sangre joven. Y después tenemos las dos etapas de salida o la muerte de la compañía. Y son etapas que suelen generar un problema. Hay una frase de Tolstoy que dice que las familias felices son todas iguales y las infelices son todas, lo son cada una a su manera. Bueno, creo que esto mismo lo podemos reemplazar por startups y creemos que todos los startups exitosos son todos iguales, terminan pasando por las mismas etapas y resolviendo un innumerable mundo de problemas que son comunes a todas las compañías. Y las compañías que fracasan, cada una fracasa a su manera y vamos a ver algunos errores típicos que se pueden cometer. Este modelo de etapas es importante para que podamos entender cuándo un problema de una compañía es un problema normal. Y muchas veces, si no lo atamos al tiempo o al momento ideal, caemos en el error de pensar que ese problema es anormal. Entonces, de la misma manera que un chico moja la cama cuando tiene 2 o 3 años, es un problema normal porque todavía no controla esfínteres o tiene como esa sensación de que necesita tener pañales. Lo mismo ocurre si ese mismo problema en una etapa temprana es absolutamente normal, mientras que en una etapa más grande, y si ese chico ya tiene 7 o 10 años, no es normal que moje la cama a la noche. Entonces necesitamos entender que cada uno de esos problemas que tenemos que ir resolviendo son normales para una determinada etapa y pueden ser anormales para otra. Entonces arrancamos describiendo un poco la primera etapa que tenemos, que es la etapa del compromiso. El compromiso es cuando tenemos como fundadores ese compromiso con la idea de lo que queremos hacer. Es el momento previo a dar el gran salto que nos lleva a abandonar esa falta de seguridad que nos da un trabajo en relación de dependencia, a enfrentar un nuevo mundo con recompensas y con riesgos, y a tener ese primer contacto con lo que queremos hacer. Hoy la empresa es solamente una idea en la cabeza de los fundadores. Necesitamos encontrar un buen socio y la primera etapa es el compromiso con los socios.
que sirvan de soporte para cuando vengan tiempos difíciles. Después es un compromiso que se extiende a los inversores, pero antes de comprometerse con inversores pasa por esa idea que va madurando y va tomando forma de diferentes maneras. Y también es un compromiso que uno asume también con sus familias, con sus amigos, porque vas a dedicarte a una startup, va a implicar dejar de verlos o dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo por varios años. En esta etapa, el entusiasmo tiene que ser más fuerte que el miedo. Sin embargo, es normal experimentar temores y dudas, preguntarse por qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a comprar mi producto, mi servicio, si estamos en el momento ideal para hacer esto, nunca es el momento ideal. Si vamos a saltar, lo tenemos que hacer con plena conciencia de lo que implica y de todos los problemas que vamos a tener que enfrentar. Y de nada sirve simplemente tener una actitud, sino que hay que trabajar en desarrollar ese plan y poder avanzar en esa siguiente etapa. Este es un momento tipo el de Morpheus, que nos ofrece una pastilla roja o que implica ir por la psicosis o la azul de la ignorancia, y que si la tomamos vamos a descubrir la fragilidad que tiene la relación de dependencia, especialmente en el momento de tomar esta decisión y ver todo lo frágil que es contratar a gente y sentir cómo una compañía termina siendo algo que en cualquier momento puede dejar de funcionar todo. Entonces, esta etapa en general es una etapa muy subestimada por otros startups, pero si las cosas no funcionan bien en esta etapa, no tenemos como los fundamentos grandes para que esa compañía sea lo ideal. Si los founders entre ellos no tienen el nivel de compromiso que asumen entre ellos y hacia la idea o el concepto, o si empiezan como un hobby o tal vez se conocieron en un hackathon, los presentaron, pero no desarrollan un nivel de confianza entre ellos y un nivel de compromiso, no va a poder arrancar bien y va a tener como fundamentos. Esta es la prehistoria de la empresa. Todavía es como que vivimos en cuevas, no somos capaces de construir una casa y estamos aprendiendo a hacer un fuego. En general, una startup no es una versión chica de una empresa grande, sino básicamente es un experimento, es una fase de descubrir dónde está el modelo de negocios que realmente funciona, y es lo que buscamos hacer. En esta primera etapa todo es teórico y empezamos a planificar, a dedicarle horas los fines de semana de tiempo y en algún momento empezar a buscar esos recursos escasos que son el tiempo y el dinero. Pero aprender a armar a emprender y a hacer una startup es como andar en bicicleta. Uno puede leer el manual y puede entender cómo tiene que ir haciendo fuerza de un pie del otro, mantener el equilibrio, pero hasta que no te subís a una bicicleta no aprendes a andar. Y bueno, con los startups pasa de la misma manera. Se aprende emprendiendo y se aprende dando esos primeros pasos y equivocándose y resolviendo los problemas a medida que van apareciendo. Entonces, la siguiente, en esta etapa del compromiso, identificamos como problemas normales el exceso de entusiasmo, posiblemente injustificado, poco claro y poca claridad en muchos detalles, miedo, inseguridad, dudas, metas mezcladas, cambiar el mundo o hacer dinero. Son cosas que se mezclan y no entendemos bien cuál es cada cosa, pero todo esto es normal y si está en esta etapa, como decíamos antes, es un problema con el cual enfrentamos y no nos tenemos que preocupar por no entender eso. Lo que sí son problemas anormales son el poco compromiso, la actitud de probar y después vemos, pensar en detalles por demás, quedar atascados en detalles o tener un producto demasiado perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo posible, entonces si vamos a tener un momento donde queremos tener la certidumbre en todas las cosas, probablemente nunca arranquemos. Y del otro lado,
la falta de miedo, ¿no? Pensar que uno puede hacer todo, también es un problema normal porque el miedo tiene que ser funcional para permitirnos entender cuáles son los factores de riesgos y armar un plan para hacer eso. Pero cuando el miedo o no tenemos ningún miedo, es como salir a la calle y cruzar la calle sin mirar para ningún lado porque no tenemos miedo de que nos pise un auto, es completamente irresponsable. Lo mismo si nunca nos animamos a cruzar porque queremos que estén todos los autos completamente detenidos y demás y no confiamos en el semáforo, tampoco funciona eso. Y es un problema normal de enfoque exclusivo en hacer dinero. Simplemente el dinero funciona como para valorar el valor que estamos creando, pero no tiene que ser el objetivo. Entonces, lo que tenemos en esta etapa es una visión de largo plazo imperfecta, que es la imagen que el founder tiene de esa visión perfecta, que en algún momento llegó a través de una epifanía o un concepto de building en Daycom, pero en realidad termina siendo más como una sopa de piedras, que es un concepto que hay un cuento, creo que es una fábula portuguesa, donde los militares estaban defendiendo en una batalla y tomaron un pueblo y estaban ahí para defenderlo y tenían que alimentarse. Entonces un general se le ocurrió hacer este concepto de una sopa de piedras, donde en lugar de ir a pedirle a los vecinos que estaban en esa aldea elementos para alimentarlos, lo que decían es: estamos haciendo una sopa de piedras. Pusimos a hervir agua y pusimos un par de piedras y la gente le pedían si tenía algo para colaborar. Entonces uno venía con papas, otro traía algo de carne, unos huesos para ponerle a esa sopa, otras verduras, y terminaban haciendo una sopa que terminaba siendo bastante rica y nutritiva. Y eso es un poco lo que pasa con una startup. Los founders tienen esta idea de hacer una sopa y tienen estas piedras, que es el concepto inicial, y se van juntando con amigos, con conocidos, con clientes, con todos los mentores que pueden llegar a cruzarse, y les van preguntando qué opinan de esto, de aquello, de lo otro, y van refinando ese business plan y ese modelo, y terminan haciendo una sopa que termina siendo nutritiva, y tal vez el componente inicial no era tan nutritivo, pero lo terminan haciendo en base al feedback que van recorriendo. Entonces, esto es muchas veces lo que termina pasando. Entonces, ¿por dónde empezar en esta etapa? Lo ideal es buscar qué problema quiero resolver, en cuáles de esos problemas tengo ciertas características y know-how, entender quién es mi cliente, a quién trato de ayudar, y entender cuál es el grado de obsesividad que tengo para resolver ese problema, por qué es tan importante para mí resolver ese problema que para el resto de la gente puede ser no tan importante, y nosotros como founder vamos a pasar los próximos años de nuestra vida tratando de resolver un problema que para el resto puede ser menos importante, y ver si estás dispuesto a invertir los próximos 5 o 10 años de tu vida en resolver ese problema o cambiar una industria especial. Entonces, un concepto que para elegir ese segmento es encontrar este Ikigai, que es básicamente la combinación de cosas que nos gustan, que entendemos que es un aporte para el mundo y somos buenos y tenemos vocación y misión, algo por lo que estamos dispuestos a que nos paguen, y que tenemos un espacio donde somos buenos en eso. Y entonces generás la pasión, el profesionalismo, y cuando combinás todas esas cosas encontrás una oportunidad por la cual vale dedicarle varios años de tu vida a resolver ese problema. Esto es clave para no hacer una compañía solo pensando en el dinero. Creo que hay muchas formas de hacerse millonario más fáciles que emprendiendo, pero definitivamente emprendiendo es un lugar donde poder cambiar el mundo y además hacer dinero. Entonces,
a fin de cuentas, una vez que encontramos ese espacio, ese problema para resolver, todo el foco tiene que estar puesto en el cliente, en entender cuál es el valor que le agregamos y por qué ese cliente está dispuesto a pagar por lo que hacemos. Entonces, las patologías de este momento, esto ya lo dijimos, tienen que ver con lo que se llama como una aventura amorosa. Es el compromiso del fundador que tiene esta decisión valiente de renunciar al trabajar, saca una hipoteca, hace un montón de cosas y se da cuenta de que hay una idea distinta que le saca, que tiene un costo de oportunidad y empieza a tener como un affair con otras ideas y otros proyectos y no se dedica 100% a que esto funcione. Entonces, eso es, muchas veces hay cuestiones como tener que dedicar los recursos necesarios como para poder hacerlo, la venta de servicios para generar caja. En general, todo lo que no te acerca a donde querés ir te termina alejando. Entonces, esas interrupciones de no poderse dedicar 100% termina siendo una de las patologías, uno de los problemas más graves que tenemos que resolver. Entonces, la receta para el éxito en este sentido es tratar de quemar las naves. Si renuncio y me voy de la compañía, no trato de pedir unos días extras o tomarme un año sabático sabiendo que en algún momento puedo volver, sino renuncié, no me queda otra, lo único que queda es salir para adelante porque para atrás no tengo cómo volver. Y eso es algo que termina ayudando en este momento, sacar una hipoteca o ir en ese camino. La segunda etapa tiene que ver con la acción. Cuando arrancamos y dejamos el trabajo y empezamos a generar esta primera etapa, es como una luna de miel donde todo es idílico, pero no es como la vida real. Uno arranca con muchísima energía, con aspiraciones, con sueños y empieza a ver con el objetivo de lanzar este primer MVP y se pone a ver a las empresas, las cosas que tiene que hacer, el mercado, la empresa, las actividades y empieza a poner todo a funcionar. Entonces ahí hablamos de ventas. Las ventas son como lo que nos preocupan, pero es una etapa en la cual lo importante es el producto y no las ventas. En la siguiente etapa lo más importante va a ser las ventas. En este momento es desarrollar el producto. La orientación hacia el producto es la clave de esta etapa, en lugar de estar orientados a las ventas o al marketing o al mercado, donde hacíamos focos en el cliente y el problema que estamos tratando de resolver. Y encontramos que la tecnología parece fácil de hacer, pero ahora empezamos a ver los problemas reales que tenemos y ver si podemos generar el primer producto. Buscamos generar este product market fit y entonces tratar de racionalizar el producto, encontrar ese cliente que esté dispuesto a pagar por esto y empezar a hacer este ciclo de pivoting donde buscas el cliente, validas que el MVP funcione, si no funciona vas ajustando el producto. Acá es muy importante elegir cuáles son esos primeros clientes porque el producto va a estar enfocado en eso y ese tiene que ser un segmento demasiado chico para lograr conquistarlo y a la vez escalable para que sea una oportunidad que valga la pena generar y escalar. Entonces, lo que buscamos es generar una escala pequeña donde probar los Unix Economics y que sea una escala donde en un momento se pueda llevar a un tamaño más grande y a sumar más clientes. Pero en este momento trabajamos con muy pocos clientes y queremos encontrar ese espacio. Es como arrancar en este garage probando ese primer MVP, lanzar un producto alfa, después un beta, después lanzar el gran producto o la escala grande del release que queremos lanzar. Entonces, esta etapa es resolver problemas de producción antes de poder encontrar una venta masiva.
las ideas valen centavos, lo que valen millones son las ejecuciones de estas ideas, y este es el momento donde tenemos que convertir esa idea que en la etapa anterior estaba en la cabeza de los fundadores en un producto que sea valorado por ese cliente. Esta es una etapa donde en las ventas nadie vende como los fundadores. El fundador es como el único vendedor, conoce el producto, conoce el mercado, es el más ferviente entusiasta, pero no tiene tiempo, está ocupado con el diseño del producto, monitoreando las pocas tareas que puede delegar, levantando capital, y tiene que lidiar con todo lo que aparezca nuevo y que le caiga en el inbox. Las ventas terminan siendo una porción de su tiempo y hay que hacer de todo. Esto es una etapa donde no hay un CFO, un CTO, casi todos los founders son los que ocupan todo el organigrama. Y esos founders idealmente deberían ser como una mesa que tenga por lo menos 2 o 3 patas, 3 o 4 patas idealmente, que puedan estar representadas cada una de las áreas, ya sea ventas o tecnología o marketing, por cada uno de los fundadores, y esos fundadores sean los que sostengan esta empresa con cada una de esas patas. En este momento el management se opera por crisis, ¿no? En esta etapa no hay procesos, todo el to-do lleva tiempo, y en esta etapa no hay tiempo para hacer management. Hay que armar equipo y hay que empezar a sumar talento. No hay jerarquías. Somos todos los founders, todos los empleados desde esta primera etapa son como una gran familia. No hay sistema de reclutamiento, no hay procesos, solo se contrata cuando se necesita algo o cuando aparece algún candidato que sorprende. Los nuevos candidatos empiezan a trabajar casi inmediatamente, sin inducción, por lo general. Se los está necesitando y entran y empiezan a trabajar, y no tienen roles muy fijos que van a ir cambiando al momento de la necesidad de la empresa. Las promociones en general son muy rápidas. En cuanto alguien comienza a generar resultados, se lo promueve. Y las estructuras salariales son conversables y pueden estar muy atadas a resultados, como en ninguna otra organización. Esto hace que sea una oportunidad para gente que esté dispuesta a generar resultados, que tal vez no tenga tanto track record, y la gente está dispuesta a venir a trabajar a una startup. Probablemente no sea la que va a venir en etapas siguientes, cuando ya estemos mejor fondeados, cuando hayamos demostrado que la compañía tiene tracción y podamos aplicar a gente que puede estar viniendo en otro momento. El liderazgo en este momento es una paradoja. Mayor es el compromiso que se requiere para que se genere éxito. El compromiso de los fundadores sonaba a lo que podían construir, y ahora el riesgo es más grande y se necesita un trabajo más duro, orientación a resultados, y hace falta que los fundadores no solo sueñen, sino puedan ejecutar, y que sean doers. Entonces ahí se generan los mejores equipos, suelen ser los que combinan estas dos cosas. Probablemente el CTO más concreto, bajando el producto a tierra, y no sé, un dreamer o un Steve Jobs que esté pensando en el futuro, en el largo plazo. Y estos equipos, esta combinación de Wozniak con Steve Jobs, se ve también en Bill Gates, Paul Allen y en muchos otros, y es como una combinación que muchas veces funciona. También Zuckerberg y Sabrino son otros donde generalmente también se ven estos ejemplos. El clima en esta etapa es que no hay política, no hay procesos, no hay sistemas, no hay presupuestos, se opera inconscientemente, las compras se mezclan con las finanzas de los fundadores, y pasamos de una crisis a la siguiente. El organigrama de esta etapa se parece más al de Apple, donde está un fundador decidiendo todas las cosas y no se delega casi nada. Y es normal que eso pase en este momento. Las organizaciones están dispuestas a hacer grandes compromisos con los clientes. Están erróneamente confiados en que pueden honrar esos compromisos que asumen en menor tiempo, y después que tengan que posponerlos, probablemente con más costos, estresados por toda la organización para honrar esos compromisos, y estresan a todo el mundo.
y eso implica trabajar los fines de semana hasta cualquier hora, y bueno, eso es una modalidad donde en esta etapa, si pasa está bien, pero no se puede ser sostenible a lo largo de toda la vida de la compañía porque va a implicar perder gente. Esa orientación a la acción, empujados por la oportunidad, se vuelve a funcionar. Las reglas y las políticas no funcionan, pueden llegar a sofocar rápidamente la capacidad de atender a las necesidades de los clientes. Entonces, como los problemas normales que tenemos es que los clientes sufren problemas con el producto y con el servicio, problemas para completar el producto, llegar a tiempo, perseguir las ventas para que se generara efectivo, que no están relacionados con el negocio principal. Y el concepto del producto inicial o el servicio falla y es reemplazado por otro, y ahí se genera como una interacción, una iteración que termina siendo normal y sana, y muchas veces permite encontrar oportunidades que eran distintas a las que imaginábamos que iba a ser el tipo de clientes que tratábamos de atender al principio. Como decíamos, hay pocos procedimientos, reglas, políticas, los fundadores y otros cometen errores y se gerencia por crisis. Falta de profundidad en el gerenciamiento y es como un one-man show donde nada se delega, las decisiones se toman rápidamente, mucho más importante que si están correctas o no. Y se vuelve como una especie de dictadura benevolente. Los inversores están mirando de cerca al fundador y al equipo de management porque están buscando ver si hay confianza suficiente. Y el compromiso del fundador es un punto de prueba, y es normal que el flujo de caja sea negativo y que haya bajo capital. Y lo que tenemos que cuidar son que el producto o el servicio es lanzado al mercado antes de que esté listo, contraer un síndrome de perfección excesiva que hablábamos antes con la idea de ahora se aplica al producto, es incapaz de cerrar cuentas o encontrar esos leading case que puedan generar el mercado. Estos son problemas ya graves, o incapaz de responder a una falla de un producto y desarrollar un acercamiento exitoso, resolver el problema que el cliente estaba buscando. No está bueno en esta etapa ser rígido con procedimientos, crear políticas y sistemas, eso va a venir después. No tener tolerancia a los errores, a las fallas, o volver a repetir el mismo error una y otra vez. Y líderes fuera de contacto con la realidad cotidiana. Hay que tener ese balance entre la visión, lo que queremos lograr, el idealismo que nos permite avanzar a toda costa, y por otro lado tener un contacto con la realidad y poder darnos cuenta de que muchas veces de estos errores cuesta salir. Después, la patología de esta etapa es como esta mortalidad infantil que ocurre si la empresa no puede continuar consiguiendo el flujo de fondos para financiar esta etapa, el efectivo que necesita para encontrar clientes que no paguen el costo de desarrollo de todo esto, y se vuelve uno de los problemas más graves si no pueden lograr ese conocimiento. Otro error es como la infancia prolongada, siempre estar cambiando de producto y nunca encontrar ese product market fit que puedan hacer escalar. Y en esta etapa el ego mata más que la falta de compañía, la falta de capital, y normalmente los problemas por los cuales fracasan las empresas en esta etapa tienen que ver con la relación entre los fundadores. Y la receta para el éxito en esto es seguir empujando. Los fundadores son quienes se hacen cargo de todo y avanzan en la siguiente etapa. Vamos a adelantar un poco. La siguiente etapa tiene que ver con el empuje. Esta etapa, las cosas empiezan a funcionar bien. Es el tercer paso en la empresa. Llega un producto y servicio exitoso. Crece rápidamente las ventas, el flujo de efectivo es bueno, las cosas empiezan a tomar sentido. Los clientes piden el producto, se empiezan a contratar más gente, los inversores parecen optimistas y se empiezan a alejar un poco porque ven que las cosas realmente funcionan, o por lo menos se quedan más tranquilos. Y podríamos decir que tenemos razones para celebrar, porque la empresa no solo está sobreviviendo, sino prospera. Y es una etapa en la cual las cosas empiezan a tomar cierta atracción.
Pero el éxito puede ser tan beneficioso como peligroso. En esta etapa la empresa tiene una mayor velocidad y un entusiasmo reforzado, pero somos como chicos todavía. Y ojalá fuera todo tan sencillo. La misma confianza desmedida que fue tan positiva en etapas anteriores puede convertirse en este momento en arrogancia ciega y traer algunos problemas. Acá empiezan a aparecer montones de oportunidades en otras áreas. Los problemas parecen haber quedado atrás, todo se ve tentador, cualquier tipo de negocio está a nuestro alcance. Nos convertimos en esa etapa que pasamos de que nadie creía en que lo que podíamos hacer era posible, y ahora lo vemos y empezamos a ver oportunidades en montones de otras cosas, tal vez para las que podemos no ser los mejores, pero no importa, estamos convencidos de que si hicimos lo que hicimos antes, podemos tomar otras oportunidades. Entonces, ese puede ser el principio de algún error. En la acción, la empresa estaba orientada al producto. En el empuje, la empresa está orientada a las ventas, que no es lo mismo que esté orientada al mercado o a los clientes. Acá lo que buscamos es vender, porque es lo que genera la validación del mercado, resolverle problemas a nuestros clientes o a los otros clientes que podemos no elegir, y más adelante vamos a terminar decidiendo en la etapa siguiente de entender cuáles son los clientes que queremos servir y cuáles son los que no nos interesan como clientes. En esta etapa todos son clientes atractivos, no hay producto que no se pueda ofrecer, hoy nada es imposible en ofrecer, no hay un do not to do list. Pensar que hay algo que no podamos hacer es como dudar de la capacidad de la empresa, es como un sacrilegio. Vender es producir, es hacer, es el área más importante de la empresa en esta etapa, y la empresa es impulsada por las ventas. La compañía saca los productos casi sin terminar, sin capacitación para los clientes, pero somos una startup y todo está justificado. La infraestructura termina siendo como un castillo de naipes, una organización bastante precaria que gira todo en torno a cada proyecto. Y el crecimiento, que debería ser orgánico y sostenible, crece muy rápido, y la infraestructura no está preparada y se siente muchas veces. Nos creemos que andamos en una Ferrari, pero estamos en un triciclo desbalanceado y vamos cuesta abajo con viento a favor y nadie nos puede parar. Pero así es como se siente. Todo es una oportunidad, nunca se ven problemas, solo se ven oportunidades. Y la organización se vuelve arrogante. Mientras mayor es el éxito, mayor arrogantes son los fundadores. El éxito presente nos hace olvidar las dificultades de la acción. Nuestros sueños se cumplen, y si pudimos hacer realidad el sueño pasado, todos los demás que estamos soñando ahora también son posibles. Pasamos de ser de un tonto a un genio, y probablemente no seamos ni un genio ni genios por haber logrado esta compañía o encontrado esta oportunidad, ni tampoco tontos por creer que había algo en el pasado. Y bueno, pasamos de una punta a la otra. El fin de semana los fundadores encuentran una oportunidad, vuelven a la compañía y ponen un equipo a trabajar para capturar esa oportunidad. Entonces la empresa ve oportunidades en todos lados y pierde un poco el rumbo. Entonces los problemas normales tienen que ver con la seguridad en sí mismo, la tensión que se genera. Todo es una prioridad, las prioridades cambian todo el tiempo, las ventas manejan el barco. Aceptar algunas ventas que no pueden ser entregadas, las ventas son más importantes que las ganancias. Hay comunicaciones poco claras, reuniones sin anunciar y sin organizarse, poco productivas. No hay control de costos ni presupuestos, todo se maneja de una forma corriendo y resolviendo los problemas del día a día. Es un management ineficiente, los fundadores son indispensables, hay como un liderazgo frustrado de gente que trata de tomar el rumbo y no pueden, hay muy poca delegación, el management de recursos humanos no es consistente, hay confusión en los roles y las responsabilidades, empleados frustrados, la compañía es sujeta a críticas por los errores que se supone que no deberían pasar, pero pasan todo el tiempo, y la infraestructura, como decíamos, es una caja de naipes. Entonces los problemas anormales tienen que ver con la arrogancia ciega, con
con que todo sea una prioridad o la falta de planificación, perseguir continuamente las ventas sin tener focos en si es ganancia o no, la incapacidad de generar productos de calidad, énfasis prematuros en las ganancias. Nadie excepto los fundadores saben lo que pasa, no hay reuniones o las que hay son completamente improductivas, no hay control de costos, no se presupuesta, los líderes claves evitan gerenciar en favor de hacer, los fundadores no quieren o no pueden contratar a personas que sean mejores que ellos, eso es súper grave, o aumento de liderazgo a distancia, reclutamiento pobre, sin entrenamiento, prácticas de compensación variables, liderazgo que no puede delegar efectivamente y contar con milagros. Un poco la patología acá es que la compañía empieza a generar oportunidades por todos lados y se vuelve como una especie de conglomerados donde los empleados tal vez empiezan a ver que no hay un camino de crecimiento, un orden, entonces empiezan a ir y se tratan de retener a los empleados buscando nuevos desafíos y nuevas cosas. Es muy obvio cuando ves en perspectiva los errores que tenías al principio y se empieza a madurar la compañía, pero hace falta mucha disciplina y la disciplina se aprende equivocándose y de esos errores y de tomar esas oportunidades complicadas hacen que uno pueda enfocar y empezar a armar ese do not to do list y aprender qué es lo que quiere hacer cuando sea grande y pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con esa adolescencia. En la etapa anterior no sabíamos o no podíamos cómo delegar, pero ahora necesitamos delegar y se empieza a aprender a delegar, pero es un problema. No es como que podamos apretar un botón y muchas veces los fundadores son el problema para esa delegación que no te bancas el proceso. Muchas veces se delega tipo yo, o sea, vos le pasás la responsabilidad a alguien, pero en cuanto esa persona se equivoca o está aprendiendo cómo hacer el trabajo, viene el fundador, lo corre y resuelve el problema, porque nunca va a haber alguien que le pueda hacer las cosas mejor que esos fundadores. Entonces, entre los problemas normales y anormales dijimos la confianza versus la arrogancia, la alta energía versus demasiada energía desperdigada en muchas cosas, el foco en ventas versus en profit o no tener control del profit, las ventas que exceden la capacidad de entrega y las ventas a pesar de inhabilidad de generar una entrega, controles insuficientes versus ningún control, insuficiente disciplina en las reuniones o personales versus ninguna, o reunión con el personal porque no son ineficientes. Entonces, la siguiente etapa tiene que ver con la identidad, con elegir qué queremos ser cuando seamos grandes, elegir qué clientes vamos a atender y qué clientes no. Durante esta etapa, la empresa renace, tiene como que definir cómo va a ser el futuro, quién es, qué es lo que quiere hacer, qué tipo de clientes quiere resolver. Es el segundo nacimiento de la empresa, donde encontrar una vida que, más allá de la vida del fundador, donde empiezan a profesionalizar la compañía, donde esa etapa de los primeros empleados que eran como parte de la familia, empiezan a venir gente que realmente sabe hacer el trabajo y necesita un job description claramente de qué funciones va a hacer y que no está dispuesta a hacer cualquier otra cosa. La empresa se encuentra en una especialización. Qué van a hacer y definir qué no van a hacer, cuándo vamos a ir atrás, qué tipo de clientes y de oportunidades van a perseguir y cuáles son las que no son para la empresa. Y eso va a pasar solamente aprendiendo de los errores que todavía, de los errores de la etapa anterior, donde está ese dolor de cosas que salieron mal por tratar de hacer todo junto. Entonces, es más como una crisis de los 40 en la que te das cuenta de lo que ya no vas a poder hacer cuando eras chico y que ya no puedes jugar al fútbol en la selección o salir de gira con los Rolling Stones, que
pero que vas a poder ser muy bueno en algunas cosas. Entonces, el poder asumir cuáles son las cosas que vas a dejar de hacer es como clave para esta etapa. Pudimos encontrar nuestro core competence, las cosas que somos buenos a nivel corporativo, cuáles son los valores, los skills que tenemos y establecer los primeros sistemas de management. Y nos equivocamos mucho en eso, pero logramos un momento importante. Y también es el momento de declarar la independencia. ¿La independencia de quién? De los founders. Los founders es el momento en el cual pueden irse de vacaciones sin tener que estar chequeando qué está pasando en la empresa todo el tiempo. Y esta independencia supone que la compañía puede funcionar en ausencia de los fundadores y que todos trabajan en ella y tienen la idea de cómo debería ser el rumbo a seguir y confiando en las prácticas y las políticas. Y evitan que haya que estar consultando etapamente en cada decisión. Entonces es una transición crítica parecida al renacimiento de los adolescentes que hacen como la independencia de los padres. Y como adolescente quiere generar esa independencia de las familias, de los fundadores o de cualquier manager que actúe como los emprendedores. Y lo que más cuesta es a los founders hacer eso, porque también daña un poco la autoestima de los founders y la compañía se tambalea entre el éxito y el desastre todo el tiempo, mientras que le vaya bien a la empresa, a los inversores, el board, ven al fundador como un genio con el toque de oro, pero probablemente muchas de las iniciativas del empuje se perciben como errores de puertas adentro, y acá aprendemos que los fundadores se equivocaron y mucho, y que no son infalibles, y que el equipo empieza a tomar un valor. El fundador está acostumbrado a esa magia de adoración que se transforma instantáneamente en un genio, y muchas veces ese rol no está, ese fundador no está a la altura de los desafíos que les toca ahora para armar esta nueva compañía. El hambre que tenía al comienzo desaparece y en el mejor de los casos se reemplaza por ambición, pero es una sensación bastante distinta. Es como completamos el primer 1% de la compañía. La sensación del fundador es que ya logramos el 80%, pero para usar el modelo del 1% le transmite una ambición de lo que podemos lograr y que queremos lograr, y la diferencia de los que llegaron acá y lograr la compañía en el futuro tiene que ver con desarrollar la ambición correcta. El hambre ya está saciado, pero ahora vamos por el bronce, por el logro. El deseo es distinto, y la agresividad con la que vamos a fijar objetivos realistas en la siguiente etapa es súper importante, y ya no es más un sueño lejano, sino es un objetivo tangible, alcanzable, que tenemos que lograr. Los fundadores no saben que hay suficientes horas del día para poder manejar una empresa como si fuera unipersonal, y entonces la organización empieza a querer descentralizar eso, pero se temen perder el control o que haya graves errores. Entonces esta etapa implica una tendencia que rápidamente puede ser anormal, y si es persistente puede hacer perder empleados. La mayoría de los fundadores tienen problemas para hacer esta transición y por desesperación a veces traen a managers afuera para tomar responsabilidad y descentralizar, y muchas veces esos son como shortcuts que no funcionan. Entonces, los problemas normales de esta etapa son los conflictos acalorados, el bajo espíritu, nosotros, ellos, peleas entre los nuevos y los viejos, esa primera familia original versus los profesionales que entran, la pérdida temporaria de la visión, confusión de las metas, la aceptación de parte del fundador de la soberanía de la organización, sistemas de incentivos recompensas están mal armados, esto que hablábamos de la delegación yo-yo,
el intento de poner una junta de directores para ejercer controles, relación de amor-odio entre los líderes y las familias. Y los problemas anormales tienen que ver con la pérdida permanente de la confianza, del respeto, pérdida de personal clave, problemas internos que causan pérdidas del enfoque del mercado, destitución de los fundadores, incapacidad para migrar compensaciones de un sistema a otro. Se sentía de los fundadores echar a un fundador o el rechazo de los fundadores para cambiar, estilos de liderazgo sin cambio, disfuncionales, que los founders no puedan aprender. Y cuando superamos todo esto, pasamos a la siguiente etapa, que es básicamente estamos en una empresa que empieza a funcionar y que vamos al espacio, conquistamos nuevos mercados, el desafío es cómo escalar nuevos mercados, pero tenemos un motorcito que funciona. Es como que es como una guitarra bien afinada, que más importante de que cada cuerda funcione en la frecuencia correcta, y cada cuerda puede ser el área de ventas, el área de marketing, el área de tecnología, de operaciones, de recursos humanos, la cultura de la compañía. Tiene que funcionar alineadamente y más importante que una cuerda esté en la frecuencia correcta, lo que importa es la armonía y la distancia que tengan cada una de las cuerdas con la frecuencia. Entonces, cuando logramos eso, es como que la empresa está creciendo, está trabajando armónicamente, y probablemente no haya montones de cosas que mejorar entre un área y otra, o adentro de un área, pero hay como un momento en que las cosas funcionan como debería. La lista de los objetivos es cada vez más ambiciosa. Todo lo que antes era apenas un sueño, una fantasía, empieza a tomar forma. Tenemos un liderazgo en la industria. La escala nos vuelve, que manejábamos antes, queda pequeña. Pensamos en grande, pasamos de ser interesantes a relevantes, y ahora somos influyentes. Empezamos a liderar algún mercado, y esta guitarra de 6 cuerdas las cosas empiezan a funcionar bastante bien. Esta etapa funciona bien y puede durar montones de años, o puede durar muy poco, tal vez nunca se alcance. Y cuando se logra, la forma de caída de este lugar tiene que ver con lo que llamamos el confort y la vanidad, donde empieza a ser una especie de monarquía, donde los efectos de una falta constante de flexibilidad comienzan en esta etapa y se vuelve como una especie de aristocracia, donde se empieza a ver como reinados adentro de la compañía. Los que manejan determinadas áreas tienen intereses propios en resolver sus problemas, y no le importa muchas veces lo que pasa con las metas que tengan otras áreas, o le importan las metas personales, no los de los demás. Donde el hambre empieza a desaparecer, la ambición de la compañía no es tan importante porque siempre las cosas funcionan bien. Y la mayoría de las metas son orientadas solamente financieramente. Nadie le importa tomar riesgo, ni mucho menos de atender tanto a los clientes. Hay una mirada, no hay una mirada en el largo plazo. El clima de la organización está relativamente decaído y es aristocrático. Importan más en las formas, los lugares, en la vestimenta o el tipo de conversación que se puede tener, más que los clientes o los problemas que tengan que resolver. Lo que cuentan no es lo que hacen las personas, sino cómo se comportan. Trabajar dentro del sistema, apoyar el status quo y que no creen problemas, terminan siendo las contribuciones más importantes. Los logros reales de los líderes o la falta de estos son cada vez menos importantes. Las organizaciones aristocráticas se vuelven un conjunto de características, de comportamientos que le generan identidad. Se ven en la ropa, en las instalaciones, o en algunos detalles que tengan que ver con formas. Empiezan a haber como muchas conversaciones que son por detrás, se resuelven los conflictos y se toman decisiones de una forma completamente
distintas a las etapas anteriores. Básicamente hay como una comodidad de toda la organización. Y cuando entran en esta etapa, las organizaciones suelen ser ricas en efectivos, tienen estados de cuentas financieros sólidos, se han reducido las expectativas de crecimiento, se demuestra poco interés en conquistar nuevos mercados, nuevas tecnologías, viven de lo que se logró en el pasado, reticentes al cambio, recompensan a los que hacen y dicen lo que tienen que hacer y no a los que no, están interesados en reducir riesgos e invierten más en sistemas de control, beneficios e instalaciones que en desarrollo o research. Y se valora la uniformidad, la consistencia, y estas terminan siendo como las compañías que terminan adquiriendo a otras compañías para ganar este modelo de sangre nueva y de innovación que les permita alargar esas etapas. Normalmente estas compañías tienen cash y pueden ser buenas para adquirir a otras compañías y sostener este momento. Normalmente asociamos todo esto con corporaciones. Entonces, la otro lado de esta misma moneda es compañías que están empezando a percibir eso o que están en otras etapas, pueden ser vendidas y compradas, y el proceso de vender una compañía es la salida para los inversores, es renovación para los emprendedores, y las empresas grandes buscan crecer por buyout también como una estrategia de acortar plazos y reducir riesgos. Entonces, ¿cuándo conviene vender? Desde los fundadores hay como los tiempos internos de los fundadores de la empresa, del mercado, y tiempos externos que tienen que ver con la evaluación de la industria, la bolsa o los múltiplos que estén pagando. Otra salida para los inversores también puede ser salir a hacer público la compañía. Y bueno, ¿por qué vender? Tiene que ver con el desgaste de los fundadores, la necesidad de la liquidez de los fundadores o de los inversores, la presión de los inversores para devolver el retorno, especialmente de los fondos, dificultad para sostener el crecimiento, desgaste de la organización y incipiente confort. ¿Y por qué comprar? Básicamente porque puede ser parte de la estrategia de crecimiento, la incapacidad para innovar y reducir riesgos, y cualquier meta alcanzada en un gran mercado parece pequeña en comparación con el gran negocio que tienen, y la falta de incentivos para asumir riesgos grandes. ¿Cuándo conviene vender? En función de los tiempos internos que hablábamos recién, o los ciclos económicos. Entonces, cómo evaluar una compañía tiene que ver con el valor intrínseco que pueden generar. Hay varias formas de generar modelos de evaluación, y lo más importante es un valor estratégico, y tratar de entender a quién es el que le genera más valor y cómo lograr ese momento de transición y alinearse con la empresa que termina generando más valor. Suele ser el mejor comprador o el mejor matching entre una startup y una compañía. Y si todo esto falla, bueno, muchas veces la otra etapa es la muerte de las compañías, que es cuando no hay más camino. Y como decíamos antes, muchas veces la muerte tiene que ver con el ego y los problemas entre los founders y la forma en que resuelven sus negocios, sus oportunidades, mucho más que la oportunidad que tenga cada uno en generar o tener acceso a capital, ¿no? Entonces, repasando, este es un poco el modelo. Traté de ir rápido para enfocarme más que nada en las primeras etapas, que son como las más útiles, y espero que les haya servido. Como último mensaje, emprender es un proceso penoso y sacrificado, y la única manera que puedes pasar por todo eso es si realmente encontrás esto que te apasiona en lo que estás haciendo y poder generar valor ahí. Gracias, y como último mensaje quería, como dice Steve Jobs, siempre hay one more thing, y como último consejo,
les quería contar que básicamente emprender es básicamente como hacer malabares, y cuando estás haciendo malabares muchas veces hay como diferentes objetos que puedes tener en el aire. Hay como pelotitas que pueden ser de goma, que caen y se rebotan y las puedes volver a agarrar, que puede ser un negocio o algo así. O algunas pelotas que son más difíciles, más frágiles, como de cristal, y ahí suelen ser la familia o amigos o cosas que probablemente en ese proceso se te pueden caer y romperse. Y cuando haces malabares, lo más importante es prestarle atención a la pelota que está cayendo, y más que nada con este criterio de entender cuáles son las pelotas más valiosas, ponerle foco a esas y prestarle atención a esas, mientras que las que siguen en el aire o están subiendo tenemos como un poco más de tiempo para hacerlo. Entonces, como consejo para esos emprendedores es tratar de ver cuál es el valor de cada una de esas pelotitas y enfocarse en la que está cayendo, que probablemente sea donde haya que poner más atención. Ahora sí, gracias por todo. Estoy viendo si hay dudas o preguntas. Súper disponible para lo que haga. Llegó el momento de las preguntas y respuestas. No te quedes con ninguna duda y aprovecha esta oportunidad para aprender. Te recordamos que no existen preguntas incorrectas, no hay nada que temer. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios de la transmisión de YouTube. Hola Ariel, muchas gracias por tu plática, estuvo increíble. Gracias. Estuve corriendo con el tiempo para comprimir todo el contenido, pero creo que hicimos un buen trabajo. Estuvo fantástico. Justo aquí tenemos un par de preguntas en YouTube que nos dejó la gente. Solo son un par de los poquitos minutos que nos quedan. Pero, pues bueno, de entrada Dani Quispe nos dice que cree que describiste perfectamente a muchos de nosotros que estamos en esto de emprender. Y Cristian Pineda también nos pregunta, como inversor, ¿qué opinas de alguien que trabaja y a la par desarrolla su proyecto? ¿Lo considerarías para invertir o buscas gente que se dedica 100% a su startup? A ver, no hay una fórmula única. Puedo pensar en casos de dos opciones, de las dos alternativas que fueron exitosos y muchos más que fracasaron con las dos alternativas. En general, la recomendación es dedicarte full life, ni siquiera full time a esto. Ya es muy difícil que te vaya bien cuando las cosas están funcionando, cuando tenés fundadores que están dedicados full time, cuando tenés todos los recursos. Armar una empresa que crezca y que sea exitosa es muy difícil. Se vuelve mucho más difícil si no estás full time o si no le estás dedicando todo el tiempo que puede ser. Es como que las chances empiezan a caer. Entonces la recomendación sería dedícate full life. Ok, fantástico. Ay, escuché como un eco ahí. También nos pregunta Aitana Sánchez, ¿de qué manera podemos apoyar al fundador a evitar caer en el síndrome de perfección excesiva en etapas donde es anormal? De antemano, muchas gracias. No, ahí lo que podemos hacer es tratar de lanzar una recomendación que decía un inversor de Estados Unidos, creo que fue Paul Graham, contaba que si el producto que estás lanzando Reid Hoffman fue. Si el producto que estás lanzando no te avergüenza, es que te estás tomando demasiado tiempo para perfeccionarlo. Creo que ese es un buen proxy. Lo que tampoco tenés que irte hacia el otro extremo de decir, bueno, no tengo ni siquiera la funcionalidad mínima. El producto mínimo viable tiene que cumplir un requisito mínimo. Y si tuviese que decir cuáles son las tendencias, últimamente vemos más emprendedores que lanzan sin el mínimo viable para que sea un producto que los perfeccionistas excesivos. Tal vez esos son los más visibles y los perfeccionistas excesivos nunca aparecen, por eso no los vemos. Pero bueno, creo que la frase de Reid Hoffman es muy funcional para esto. Perfecto, me estaba esperando porque está pasando un camión afuera, pero Ariel, esas ya son todas las preguntas que tiene la gente que estaba aquí conectada. Te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo, por hacer esta presentación para este espacio a nombre de Acueducto y del
pequeño equipo que designamos para esta iniciativa. Y no nos queda más que desearte suerte en todo lo que viene a nivel personal y también con tu equipo en NXTP. Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Creo que hace falta muchas más cosas para seguir transmitiendo la cultura emprendedora y las herramientas que necesitan estos emprendedores para cambiar el mundo, y necesitamos realmente hacer ese cambio. Gracias a ustedes por esto.